Y bueno, el tema va a estar hoy, Dios, los males y la muerte. Parece que va a ser ahí el tema. Y Ariel, hermano mío, te damos la bienvenida y estamos atentos, atentas a tus palabras. Muy bien, muchas gracias. Voy a ver si puedo compartir la pantalla. Quería hoy compartir con ustedes este tema, Dios, los males y la muerte, que no solamente es un tema actual por la situación que estamos viviendo, sino es un tema permanente y recurrente en nuestra fe que ha hecho perder la fe a mucha gente y a muchos cristianos de buena voluntad. Recuerdo una vez un chiste de un hombre que un Viernes Santo entró desesperado a la iglesia llorando y le dijo al sacerdote: Padre, Padre, estoy desesperado, he estado jugando al póker y he perdido todo mi dinero y el de mi familia, he perdido todo. Y el sacerdote le dice: ve, eso te pasa por jugar a las cartas el Viernes Santo. Y el hombre le dice: ajá, padre, ¿y el que me ha ganado, en qué día cree que jugaba? Y este chiste refleja un poco la mentalidad que muchos de nosotros tenemos, sacerdotes, laicos, que Dios nos manda castigos, nos manda advertencias, nos manda señales cuando cometemos errores, cuando nos portamos mal y a veces hasta sacudidas muy graves. Y esto no es un tema que tiene que ver solamente con la actualidad. Miren, hace 2300 años un filósofo se paseaba por las calles de Atenas planteando un dilema que nadie podía resolver y nadie sabía cómo contestar este dilema. Este filósofo se llamaba Epicuro, que era como digo, un ateniense, y lo que hacía Epicuro era plantearle una pregunta a la gente, o como digo, un dilema que hasta el día de hoy nadie ha podido resolver y nadie ha sabido cómo contestar. Y ese dilema no solamente intriga, sino que perturba a muchos creyentes. Epicuro era un filósofo creyente, en aquel tiempo la gente era espontáneamente creyente, pero él planteaba lo siguiente: por un lado existe Dios, o sea, Dios es una realidad que para el que tiene fe existe. Por otro lado existe el mal, o sea, tenemos dos realidades, el mal y Dios. Ahora bien, decía Epicuro, si hay mal y si Dios existe, entonces solamente hay dos explicaciones. O sea, que haya un Dios bueno de amor y que haya mal en el mundo solamente se puede explicar por dos razones. O, decía Epicuro, Dios no quiere evitarlo o Dios no puede evitarlo, no hay más. O no quiere o no puede, no hay otra alternativa. Y él decía, si Dios no quiere evitar el mal que hay, entonces es un malvado y no nos conviene como Dios, porque no, por la razón que sea la razón que sea, si no quiere evitarlo, es un malvado. Y, decía él, si no puede evitarlo, entonces no es todopoderoso y no nos sirve como Dios. Cualquiera que sea la respuesta que demos al problema de Dios y mal, nos termina mostrando que es inservible creer en Dios, porque un Dios bueno y de amor no puede convivir con un mundo con mal. Este planteo de Epicuro sigue cuestionando enormemente a la gente hoy en día. Y el mal sigue siendo un problema para mucha gente. Aquí voy a poner algunos ejemplos de los males que hoy nos aquejan. Voy a poner algunos, por ejemplo, tenemos tsunamis. En el 2018 en Indonesia hubo más de 2.100 muertos con un tsunami que hubo. Tenemos terremotos que también nos sacuden de vez en cuando. El más conocido últimamente en el 2010, en Haití, más de 100.000 muertos por un terremoto. Tenemos inundaciones, por ejemplo, en China, a comienzo del siglo pasado, en 1931, 1.000.000 de muertos por las inundaciones. Tenemos erupciones volcánicas, en 1985 la famosa en Colombia, 30.000 muertos por un volcán. Tenemos tornados, cito este de 1925 en Estados Unidos, más de 700 muertos,
O sea, estamos rodeados de males y todo esto hace que uno se cuestione, ¿y Dios qué hace? Dios, ¿qué es lo que tiene que ver con todo esto? ¿Cómo un Dios de amor, bondadoso y providente puede permitir semejantes desgracias? Y esto no solamente hace que uno se pregunte, sino que se escandalice. Seguramente ustedes conocerán, yo he conocido mucha gente que ha perdido la fe precisamente porque le murió el papá, le murió la mamá, le murió un hermano, tuvo un accidente, quedó tetrapléjico y se pregunta, ¿y por qué Dios no me ha ayudado? Yo rezo todos los días, rezaba todos los días, iba a misa, ¿por qué Dios no me ha ayudado? Y esto ha llevado a muchos a perder la fe y a volverse ateos. ¿Cómo resolver entonces el dilema de Epicuro? ¿Cómo hacer congeniar que podemos por un lado creer en un Dios de amor, en un Dios bueno, en un Dios providente, y por otro lado vernos sacudidos por tantos males? Por más que cerremos los ojos nosotros y que no nos queramos plantear, nadie puede escapar de este dilema. Woody Allen, el famoso director de cine y además famoso por sus frases ingeniosas, decía, si Dios existe, espero que tenga una buena excusa. O sea, él era un poco agnóstico o ateo, pero decía, si llegáramos a decir que existe, más vale que tenga una buena excusa para explicarnos por qué este desastre que hay en el mundo. Yo voy a dividir esta charla, que no es muy larga, en 3 breves secciones. El origen del mal en el antiguo Israel, porque es una charla bíblica la que voy a dar. En segundo lugar, el origen del mal en el Nuevo Testamento, o sea, cuál es el cambio que produce Jesús de Nazaret. El mal, como lo vemos actualmente en el cristianismo. Y por último, el dilema de Epicuro, cómo podemos resolver. Muy bien, vamos a empezar con el origen del mal en el antiguo Israel. Cualquiera de nosotros que conozca la Biblia y que lea los libros que nosotros llamamos del Antiguo Testamento, en el acto nos damos cuenta de que el pueblo de Israel siempre le ha atribuido directamente a Dios los males que lo rodeaban. Voy a poner aquí algunos ejemplos del Antiguo Testamento para que nos demos cuenta de eso. Entre estos males que el pueblo de Israel solía atribuirle a Dios, figuran, por ejemplo, aquí en primer lugar, las enfermedades, los accidentes y las muertes. Voy a citar algunos textos que, como digo, seguramente son muy conocidos por ustedes y por cualquier lector de la Biblia, para que veamos cómo esta idea se nos ha ido grabando a fuego a cada uno de nosotros. El diluvio universal, por ejemplo, que aniquiló a toda la humanidad, lo dice claramente el libro del Génesis, en el capítulo 6, 7 y 8 está contado. Cuando comienza dice, dijo Dios a Noé, he decidido, o sea Dios, acabar con toda carne porque la tierra está llena de violencia por culpa de ellos. Por eso voy a exterminarlos de la tierra. O sea, Dios es el que aparece mandando el diluvio. Y esto es palabra de Dios. Cuando Sodoma y Gomorra son destruidas, estas ciudades supuestamente pecadoras, dice el libro del Génesis, entonces Yahvé hizo llover fuego y azufre sobre Sodoma y Gomorra. Otra vez Yahvé responsable de estos cataclismos. Dios es el responsable de la esterilidad de Sara, la esposa de Abraham. Todos saben que la pobre Sara no podía tener hijos, así que le encargó a su esclava Agar para que fuera ella la que tuviera hijos. Y el libro del Génesis dice expresamente, dijo Sarai a Abraham, mira, Yahvé me ha hecho estéril. Llégate, te ruego, a mi esclava, quizá podré tener hijos de ella. O sea, Dios es el culpable de que Sara no pueda tener hijos, que era la mayor maldición en aquella época para una mujer. Dios hizo nacer tartamudo a Moisés. Dios fue el que le privó de poder hablar bien. Es lo que dice el libro del Éxodo en el capítulo 4, cuando Dios lo manda a Moisés a liberar al pueblo de Israel. Dice el texto, dijo Moisés a Yahvé, Señor,
soy torpe de boca y de lengua. O sea, le pone la excusa de que él no puede ir a hablar con el faraón. Le respondió Yahvé, ¿quién ha dado al hombre la boca? ¿Quién hace al mudo y al sordo, al que ve y al ciego? ¿Acaso no soy yo, Yahvé? Otra vez Yahvé es el responsable de todos estos defectos corporales. La muerte de los primogénitos de Egipto, una desgracia enorme tratándose de criaturas inocentes, como podían ser estos niños, también aparece en el libro del Éxodo atribuido a Dios. Dice el texto de capítulo 12, a medianoche Yahvé hirió en el país de Egipto a todos los primogénitos, desde el primogénito de Faraón hasta el primogénito del preso en la cárcel. La lepra de María, la hermana de Moisés, nos cuenta el libro de los Números que la hermana de Moisés un día se rebeló contra Moisés, se enojó porque Moisés aparecía mandando él solo y no los hacía participar a ella y a su hermano Aarón, y entonces dice el texto, se encendió la ira de Yahvé y María quedó leprosa, blanca como la nieve. Las derrotas militares, algo que uno podría pensar, bueno, eso tiene que ver de la pericia o no pericia de los soldados israelitas, de la habilidad y de las estrategias militares de ellos. No, según la Biblia no es así, eso depende de la voluntad de Dios. En el libro de los Jueces, capítulo 2, dice, se encendió la ira de Yahvé contra Israel y los puso en manos de salteadores que los despojaron, los vendió en manos de sus enemigos y ya no pudieron enfrentarlos. Así que tenemos entonces aquí este texto también la muerte del hijo del rey David y Betsabé. Ustedes saben que el rey David cometió adulterio con la mujer de Urías, Betsabé, y quedó embarazada esta mujer y fruto de ese embarazo fue un niño que nació, pero al poco tiempo se murió y el pobre rey David quedó muy dolido por la muerte de este niño y dice el segundo libro de Samuel, Yahvé hirió al niño que David había engendrado con la mujer de Urías y se enfermó gravemente. Y poco después, por supuesto, también murió. Un último texto que voy a mostrar de esta actividad maliciosa del Dios del Antiguo Testamento, la viudez de Ezequiel. Ezequiel era un profeta que vivía en el exilio, vivía en Babilonia, hacía lo que podía predicándole ahí a la gente que había perdido la esperanza, había perdido las perspectivas de volver, y en medio de esta actividad profética, nos dice el libro de Ezequiel, Yahvé me habló así, y viene el mensaje de Yahvé, hijo de hombre, voy a quitarte de golpe el encanto de tus ojos. Miren qué manera preciosa de referirse a la esposa de Ezequiel, el encanto de tus ojos, te lo voy a quitar de golpe. Pero tú no te lamentes, no llores, no derrames lágrimas, sufre en silencio y no hagas luto de muertos. O sea que además de quedar viudo Ezequiel, ni siquiera pudo asistir al velorio u organizar un velatorio. Un poco lo que nos está pasando a muchos de nosotros, que con esta situación de pandemia mueren muchos seres queridos nuestros y ni siquiera podemos organizar un velatorio digno de compañías de seres queridos. Muy bien, vemos entonces que este primer panorama, las enfermedades, los accidentes y las muertes en el Antiguo Testamento los manda Dios y Él es el responsable. También los desastres naturales y los cataclismos que se producen en la naturaleza tienen que ver con Dios. Por ejemplo, la Biblia nos cuenta en el libro de los Números que el pueblo de Israel, cuando iba peregrinando por el desierto, murmuró contra Yahvé, contra Dios. Entonces Dios se enojó con ellos, dice, envió Yahvé contra el pueblo serpientes abrasadoras que mordían al pueblo y murió mucha gente de Israel. Así que esta epidemia de animales venenosos fue causado por Yahvé. El terremoto que tragó a los sublevados contra Moisés, también los terremotos los provocaba Yahvé. El libro de los Números nos cuenta de un grupo de sacerdotes o levitas que se sublevaron contra la conducción de Moisés y dice el texto bíblico, dijo Moisés,
Si Yahvé obra un portento y la tierra abre su boca y los traga, sabrán que esos hombres han rechazado a Yahvé. Y apenas terminó de decir estas palabras, se abrió el suelo debajo de ellos, la tierra abrió su boca y se los tragó. La peste también tiene que ver con Dios. En Jerusalén, el rey David había hecho un censo, Dios se enojó por haber hecho ese censo, y entonces el segundo libro de Samuel dice, Yahvé mandó la peste a Israel y murieron 70,000 hombres del pueblo. La sequía también tiene que ver con Yahvé. Miren, todos estos fenómenos que se producen a diario en nuestra vida debido a situaciones naturales, en el Antiguo Testamento tienen que ver con Dios. En tiempo del profeta Elías, dice Elías el tesbita de Tisbe de Galad, dijo al rey Ahab, vive Yahvé, o sea, en nombre de Yahvé significa, Dios de Israel, a quien sirvo, no habrá estos años rocío ni lluvia hasta que mi boca lo diga. Y durante 3 años y medio hubo una sequía y murió muchísima gente. La hambruna que hubo también en tiempos del profeta Eliseo, causada por Yahvé. Eliseo le dijo a la mujer, a una mujer sunamita, donde él se alojaba en la casa de ella, levántate y vete tú y tu familia a vivir donde puedas, porque Yahvé traerá un hambre sobre la tierra durante 7 años. Así que tenemos aquí esta situación bastante dolorosa atribuida a Yahvé. Miren, la convicción de que Dios mandaba los males era tan firme entre los israelitas, que los autores sagrados la afirman con total normalidad. O sea, no hay ni siquiera dudas, no hay tal vez, a lo mejor, quizás, hay una certeza total de que Dios tiene que ver con las desgracias y los males que acontecen en el pueblo. El profeta Isaías, por ejemplo, mejor dicho, dentro del libro del profeta Isaías, este es un autor posterior a Isaías, dice, yo, Yahvé, creo la luz y las tinieblas. Yo mando el bienestar y también las desgracias. Yo lo hago todo. Bueno y malo, lindo y feo, agradable o desagradable, viene de Dios. El profeta Oseas también decía, Dios nos lastimó y Él nos curará. Dios nos ha herido y Él nos vendará. Y también tenemos un salmo, el Salmo 88, en el que un pobre salmista, un pobre muchacho que se ve que ha sufrido desde chiquito toda clase de desgracias, compuso este salmo y dice, desde mi infancia vivo enfermo y soy un infeliz. He soportado cosas terribles de tu parte y ya no puedo más. Me has mostrado tu enojo y tus castigos me han destruido. Miren la dolorosa confesión que hace este pobre hombre, rezándole a Dios y reconociendo que Dios desde chico lo ha atormentado. Muy bien, y ahora nos hacemos la pregunta, frente a este panorama de que Dios mandaba los males a todo el mundo, ¿por qué el pueblo de Israel llegó a esta terrible idea? ¿Cómo es que llegaron a imaginar que Dios podía provocar todas estas cosas tan horribles? La respuesta es muy sencilla, muy fácil de darse cuenta, no hace falta ser biblista ni hace falta ser exegeta para entender la razón. Seguramente todos ustedes ya lo habrán deducido. La respuesta es porque en aquel tiempo las ciencias no se habían desarrollado. O sea, en la época del Antiguo Testamento no se sabía por qué llovía, no se sabía que era un fenómeno climatológico, no se sabía por qué había crecidas de las aguas, por qué había inundaciones, terremotos, no se sabía por qué había sequía o por qué alguien se enfermaba de golpe y se moría, no se conocía el origen de los males. Entonces, era normal que en una situación como aquella se supusiera que todo tenía que venir de Dios. Entonces, todos los fenómenos que no tenían una explicación eran atribuidos a Dios. Todo aquello que sucedía sin que ellos entendieran el motivo, la única explicación que había, voluntad de Dios,
es voluntad de Dios que pase estas cosas. Y en la mentalidad del pueblo de Israel, nadie podía imaginar que algo podía suceder sin que lo provocara Dios. Dios era tan omnipresente en la vida del israelita, estaba tan metido en la vida de Israel, que todo lo que pasaba, lo lindo y lo feo, lo bueno y lo malo, lo agradable y desagradable, tenía que ser voluntad de Dios y responsabilidad de Dios. Muy bien, hasta aquí llegamos en los libros del Antiguo Testamento. Pero vamos a ver qué pasa cuando entramos en lo que nosotros llamamos el Nuevo Testamento, o sea, con la llegada de Jesús de Nazaret. Cuando Jesús de Nazaret sale a predicar, el panorama cambió completamente. Se produce una transformación. ¿Por qué? Porque Jesús aportó una idea nunca antes oída. Causó una revolución con su prédica y con su enseñanza. ¿Qué es lo que hizo Jesús? Jesús enseñó que Dios no manda los males. O sea, algo que prácticamente era un dogma de fe en Israel, Jesús lo cuestiona. Y Jesús va a aportar una enseñanza diferente. Jesús adopta una metodología muy eficaz para enseñar precisamente esta idea, que Dios no manda los males. ¿Y cuál es esta metodología de Jesús? Por un lado, Jesús buscó, él con su actividad sanadora, eliminar los males en nombre de Dios. O sea, él dice, yo en nombre de Dios vengo a eliminar los males. Ahora, si viene a eliminar los males en nombre de Dios, es porque Dios no manda los males. Dios no puede contradecirse a sí mismo. Por ejemplo, Jesús curaba a los enfermos, le traían un leproso y Jesús decía, en este hombre no se cumple la voluntad de Dios, lo voy a curar. Le traían un ciego, en este ciego no se cumple la voluntad de Dios, lo voy a curar. O sea, los enfermos no eran voluntad de Dios, las enfermedades no eran queridas por Dios. Por eso es que Jesús curaba a los enfermos. Por otro lado, Jesús reanimaba a los muertos. Aquí una pequeña aclaración. Nosotros a veces hablamos que Jesús resucitaba a los muertos. Tenemos que tener cuidado con la palabra y no usar nunca la palabra resucitar, porque resucitar significa entrar en la vida eterna. Y cuando Jesús le devolvía la vida a un muerto, no lo mandaba a la vida eterna. Por ejemplo, en el caso de Lázaro, a Lázaro no lo mandó a la vida eterna, lo trajo de vuelta a la tierra, entonces no lo resucitó. Lamentablemente nosotros hablamos de la resurrección de Lázaro, la resurrección del hijo de la viuda de Naín, la resurrección de la hijita de Jairo. No son resurrecciones, son reanimaciones. Estaban muertos y Jesús los reanimó devolviéndoles la vida a la tierra. Si Jesús los hubiera resucitado, los habría mandado al cielo. Jesús, por ejemplo, resucitó. ¿Por qué? Porque murió, pero no volvió a la tierra. Se fue al cielo, se fue a la vida eterna. Eso es resucitar. Resucitar es salir de este mundo e irse a la vida eterna. Si alguien vuelve a la tierra, no ha resucitado, ha sido reanimado. Lamentablemente, nuestras Biblias en eso cometen el error en los títulos. Si nosotros leemos, por ejemplo, el Evangelio de San Juan, en el capítulo 11, tenemos un título que dice la resurrección de Lázaro. Y el título está equivocado. Entre paréntesis, debemos saber que los títulos que aparecen en las Biblias no son palabra de Dios, porque no pertenecen al texto bíblico. Son agregados por la editorial que ha publicado la Biblia como una ayuda al lector, lo cual está muy bien. Todos los subtítulos que aparecen dentro de la Biblia son muy buenos porque ayudan a entender, a clasificar, pero no son palabra de Dios y a veces se equivocan. Bueno, cuando aparece el título de la resurrección de Lázaro, sepan ustedes que es un error, debería decir la reanimación de Lázaro. Muy bien, entonces Jesús por un lado, con su actividad eliminaba los males en nombre de Dios. Y por otro lado, con su prédica enseñaba que Dios no quiere los males y que Dios no permite los males y que Dios no manda los males. O sea,
con sus hechos y con sus palabras, Jesús predicaba esta novedad. Dios no es el responsable de los males. Voy a poner un par de textos. En el capítulo 9 del Evangelio de San Juan, cuando Jesús cura a un ciego de nacimiento, el texto del relato comienza así. Al pasar, vio Jesús a un hombre ciego de nacimiento y le preguntaron sus discípulos, Rabí, ¿quién pecó, él o sus padres, para que haya nacido ciego? Respondió Jesús, ni él pecó ni sus padres, es para que se manifiesten en él las obras de Dios. ¿Ven? Los discípulos de Jesús, como buenos judíos de mentalidad del Antiguo Testamento, ven un ciego y lo primero que piensan es un castigo de Dios. Dios lo ha castigado por algún pecado. En aquella época se creía que una persona podía incluso pecar en el vientre de su madre. Y por eso le preguntan a Jesús, ¿quién pecó? Él, este era ciego de nacimiento. Si había nacido ciego es porque en el vientre de su mamá había sido capaz de pecar. Y entonces le preguntan, ¿por qué ha nacido con este castigo? ¿Porque ha pecado él o sus padres? También se creía que un hijo podía ser castigado por sus padres. Y Jesús le dice, no, esta ceguera no es castigo ni de él ni de sus padres, porque Dios no castiga mandando males. Esto es para que se cumpla la gloria de Dios y se manifieste en las obras. Pero muestra que Dios no lo ha castigado. También cuando en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 13, le vienen a contar a Jesús que se ha derrumbado una torre en un barrio de Jerusalén llamado Siloé. Leemos el texto, dice, llegaron algunos que le contaron lo de los galileos, cuya sangre había mezclado Pilato con la de sus sacrificios. Les respondió Jesús, ¿piensan que esos galileos eran más pecadores que los demás galileos porque sufrieron esas cosas? Les aseguro que no. Y si no se convierten, todos perecerán del mismo modo. Y aquellos 18 sobre los que se desplomó la torre de Siloé, matándolo, ¿piensan que eran más culpables que los demás habitantes de Jerusalén? Les aseguro que no. Y si no se convierten, todos perecerán del mismo modo. O sea, Jesús le viene a contar una desgracia que ha pasado y una torre que se ha derrumbado. Y Jesús le dice, eso no es un castigo de Dios porque eran más pecadores que las demás gente del barrio. O sea, no es que ellos han sufrido esto por un castigo. No, esos son accidentes. Y si nosotros no nos convertimos, nos puede pasar lo mismo, pero nos puede pasar un accidente. No es voluntad de Dios porque no eran pecadores estas personas que han sufrido estas desgracias. Muy bien. Hay una frase de Jesús que a mí siempre me ha llamado la atención porque parece que sí afirmara que Dios permite los males y las desgracias de las personas. Y esa frase es la que se encuentra en el capítulo 10 del Evangelio de Mateo, en el sermón que Jesús pronuncia para sus discípulos. Yo estoy leyendo todos los textos, sería bueno si alguien me puede ayudar en la lectura de los textos. ¿Alguien podría leer este texto para todos? ¿Podría alguien leerlo? No temáis a los que matan el cuerpo, pero no pueden matar el alma. Temed más bien a aquel que puede llevar a la perdición alma y cuerpo en la Gehenna. ¿No se venden 2 pajarillos por un haz? Pues bien, ni uno de ellos caerá en la tierra sin que lo permita el Padre. Muy bien. ¿Vieron esta frase de Jesús? No teman a los que matan el cuerpo, pero pueden matar el alma. Teman al que puede llevar a la perdición alma y cuerpo. Y miren esta frase, no se venden 2 pajarillos por un haz. El haz era la monedita más chiquitita del sistema monetario romano. Era aquel tiempo que era el que circulaba en el país. Es como si hoy fuera entre nosotros la monedita de un centavo. Y entonces
parece que por un as, que era la monedita más chiquitita, se vendían 2 pajaritos. La variante de Lucas es muy interesante porque Lucas dice, ¿no se venden acaso 5 pajaritos por 2 haces? O sea, parece que en el mercado, cuando uno daba un as, le daban 2 pajaritos, pero si daba 2 haces, en vez de 4 le daban 5, iba uno de regalo. Nosotros decimos de yapa, no sé cómo se dirá entre ustedes, aquí se dice uno de yapa o de regalo. O sea, Jesús dice, parece que Jesús anduvo en el mercado haciendo la averiguación de los precios de los pajaritos y descubrió que en vez de 4 le daban 5 por 2 haces. Y Jesús dice, hasta ese pajarito que va de regalo, que no vale nada, no sirve de nada porque te lo regalan cuando vos pagas 2 haces, hasta de ese pajarito inservible y sin precio, de ese pajarito cuida Dios. ¿Cómo no va a cuidar de ustedes, hombres de poca fe? O sea, cuida hasta de lo que no sirve. Es una frase preciosa de Jesús cuando habla de la providencia de Dios. Y dice, pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin que lo permita el Padre. Esta frase es tremenda porque dice que ni un pajarito cae por tierra sin que lo permita el Padre. O sea que si el pajarito cae, ¿cuál es la conclusión? Que el Padre lo ha permitido. Si el pajarito cae y muere, como está ahí en la fotito, es porque el Padre lo ha permitido. Si nosotros tenemos un accidente y tenemos una desgracia, el Padre lo ha permitido. Si alguien se muere o tiene un problema, el Padre lo ha permitido. Y a mí desde siempre me ha llamado la atención esta frase de Jesús. ¿Cómo Jesús puede decir esto? Que sin que lo permita el Padre no hay desgracia. Hasta que me fui a leer el original del Evangelio de Mateo. Ustedes saben que el texto inspirado es el original griego del Nuevo Testamento. Las traducciones que tenemos en castellano son eso, traducciones, y a veces las traducciones no son muy fieles al texto original. Y cuando me fui a leer el texto original del Evangelio de Mateo, me llevé una sorpresa. No dice esto Jesús, no dice, esto es una mala traducción. ¿Saben qué dice Jesús en esta frase? Miren, aquí les voy a poner, aquí donde dice, sin que lo permita, que es una frase escandalosa y que lo hace quedar muy mal a Jesús. En realidad, el texto griego original dice lo siguiente. No dice sin que lo permita, sino sin el Padre. Pues bien, ni uno de ellos caerá en tierra sin el Padre. O sea, sin que el Padre caiga con el pajarito, sin que el Padre sufra con el pajarito, sin que el Padre se accidente con el pajarito. O sea, lo que quiere decir Jesús es que cuando uno tiene un problema, Dios está en medio de ese problema, pero no lo ha causado ni lo ha permitido. Como los traductores del Nuevo Testamento han leído aquí que le falta un verbo y dicen, uy, Mateo se olvidó de poner el verbo. Y entonces, ¿qué hacen las Biblias nuestras? Le inventan un verbo y entonces ponen, ni uno de ellos caerá en tierra sin que lo permita el Padre, sin que lo autorice el Padre, sin que lo quiera el Padre, sin que lo mande el Padre. No, no, es simplemente sin el Padre, nada más. Nunca ocurre una desgracia sin que el Padre esté al lado de nosotros, pero no que lo ha permitido ni lo ha querido. Y lamentablemente, muchos años de leer esta mala traducción nos ha ido metiendo en la cabeza que Dios permite los males, que Dios quiere los males, que Jesús ha enseñado eso, cuando en realidad no es así. No nos pongamos nerviosos, pero no es así. Bueno, hacemos una conclusión aquí. Jesús no explicó de dónde vienen los males, pero sí explicó de dónde no vienen de Dios. O sea, Jesús tampoco era un científico como para explicar cuál era la causa científica, biológica, económica, sociológica de los males. Jesús no explicó de dónde venían, pero sí explicó de dónde no venían. Dijo, no vienen de Dios. Dios no los permite, no los quiere, no los manda y no es el responsable de los males que nos ocurren a nosotros. Por eso Él se embarcó en la tarea de eliminar todos los males que pudo en su entorno y a su alrededor. Tercer puntito, el mal en el cristianismo actual. Muy bien, nosotros decimos que somos cristianos, que
creemos en la palabra de Jesús de Nazaret, que nos dejamos catequizar por la palabra de Jesús, y a pesar de eso, y a pesar de que Jesús hace 2000 años ha enseñado esto, muchos cristianos siguen con la idea de un Dios obsoleto, o sea, de un Dios Antiguo Testamento, o sea, de un Dios que manda desgracias y males. No sé si a ustedes les ha llegado en estos días un WhatsApp con un video de los mensajes de la Virgen, que la Virgen anda diciendo y explicando por qué Dios ha mandado el coronavirus. Y es un video espantoso porque dice cosas aterradoras de Dios y de la Virgen y de que Dios está enojado con la humanidad y está molesto con nosotros y que está decidido a mandar una peste purificadora, una plaga que nos haga abrir los ojos y de... ¿Qué Dios es ese? Ese no es el Dios de Jesús. Y le hacen decir a la Virgen María cosas que hacen quedar muy mal a Dios. Y por supuesto quedar muy mal a la Virgen María. Pero si Jesús hace 2000 años ha dicho que Dios no es el responsable de los males, muchos de nosotros seguimos educados con el Antiguo Testamento. Tantos años de leer los textos del Antiguo Testamento, de enseñar en el catecismo a los chicos los textos del Antiguo Testamento y no tanto del Nuevo, hemos formado a mucha gente en su cabeza la mentalidad de este Dios castigador. Y por eso hoy todavía hay mucha gente que cree que Dios castiga a los hombres. Por supuesto que si yo les preguntara a ustedes o a un grupo de una parroquia, cualquiera, ¿ustedes creen que Dios castiga? Todos dicen, no, Padre, por supuesto que Dios no castiga. Pero en cuanto tenemos un problema, en cuanto tenemos una desgracia, tenemos un accidente, nos pasa algo, lo primero que hacemos es mirar para arriba y preguntar, ¿por qué Dios me ha permitido esto? ¿Por qué Dios me ha mandado esto? ¿Por cuál pecado mío? ¿Por cuál falla? O sea, espontáneamente nos surge la idea de que Dios nos está castigando por algo. Y eso es tener mentalidad de Antiguo Testamento. En la parábola del hijo pródigo, Jesús dejó bien en claro que el chico se va de la casa, se aleja de Dios, del Padre, gasta el dinero, malgasta todo y cuando viene, el Padre le hace una fiesta, no lo castiga. O sea, el Dios de Jesús es muy distinto al Dios que tenemos en la cabeza. Y decimos, bueno, Dios no castiga, pero nos manda pruebas. Claro que no. ¿Cómo Dios va a probar al hombre? Dios no puede probar a los hombres. Porque si Dios ya sabe que voy a salir mal parado de la prueba, ¿para qué me la manda? Y si sabe que voy a salir bien parado de la prueba, ¿para qué me la manda? ¿Qué sentido tienen las pruebas de Dios? No existen las pruebas de Dios y son una ofensa a Dios decir que nos prueba. Yo recuerdo una vez una señora que vino a hablarme, había quedado sin trabajo después de muchos años y estaba desesperada y me dijo, mire padre, yo sé que esto es una prueba de Dios, que Dios me manda para ver si yo aguanto y resisto o no. Yo le dije, mire señora, ¿sabe por qué usted ha perdido el trabajo? Usted perdió el trabajo por culpa de su jefe, por culpa del intendente, por culpa del sistema neoliberal, por culpa de la corrupción, por culpa... El único que no tiene nada que ver es Dios y usted lo está culpando a Él. Usted está diciendo que Él es el responsable. Él es el único que no es responsable de todo lo que le está pasando a usted. Miren este texto. Perdónenme, ahí he puesto Juan 9, no es Juan, es Santiago. Esta es la carta de Santiago 1, 13 al 17. Perdónenme que me quedó mal la cita. Santiago 1, 13, 17. Dice, ninguno cuando sea probado diga, es Dios quien me prueba, porque Dios ni es probado por el mal, ni prueba a nadie. Cuando uno es probado, cada uno es probado por su propia debilidad, que lo arrastra y lo seduce. Después la concupiscencia, cuando ha concebido, da a luz al pecado. No se engañen, hermanos míos queridos, todo don bueno y perfecto viene de lo alto del Padre de las luces. O sea, aquí Santiago en su carta nos dice que lo único que viene del Padre de las luces es todo don bueno y perfecto. O sea, solo lo bueno viene de Dios, lo malo no puede venir de Dios y las pruebas son malas.
y por lo tanto nunca Dios puede probar a una persona. Y decimos, bueno, Dios no prueba, pero permite los males por algo mejor. Claro que no. ¿Cómo Dios va a mandar algo malo por algo bueno? Si es Dios, tiene que mandar solamente lo bueno. La sola idea. Mire, ya decía, por aquí tengo una cita de Sócrates que decía, la sola idea de que algo malo puede ser útil es de por sí perversa. Es perverso pensar que Dios nos va a mandar algo por algo bueno. O sea, porque si Dios es bueno y es amoroso, que nos mande lo bueno directamente. ¿Para qué nos va a mandar lo malo? O sea, Dios nunca puede mandar algo malo por algo mejor. Yo recuerdo una vez trabajando en la parroquia, tenía una señora que trabajaba conmigo en la parroquia, que colaboraba, y un día se fue de vacaciones con su marido, sus hijos, se fue a despedir en la parroquia, me dice, padre, me voy, nos vamos de vacaciones. Sí, le digo, ojalá que se diviertan, páselo bien, han trabajado mucho este año. Al poco de salir de la ciudad, tuvieron un terrible accidente y murió el marido y los 3 hijos de la señora. A ella no le pasó gran cosa, unas magulladuras, moretones, nada más. Recuerdo que cuando llegué al velorio, estaba el cajón del marido y los 3 cajoncitos, los 3 ataúdes de los hijos. Y la mujer estaba ahí de pie en medio de los 4 ataúdes y venía la gente de la parroquia y le decía, tienes que aceptar la voluntad de Dios, tienes que aceptar lo que Dios ha decidido. Si Dios te ha mandado esto es por algo mejor. Yo escuchaba y decía, pero qué mejor que el marido y los hijos. ¿Cómo le pueden decir que Dios le ha mandado esto por algo bueno? Y hay gente que lo dice así. Hoy esa mujer ha perdido la fe y no cree más en Dios. Y tiene razón. Si a mí me dicen que Dios me ha quitado algo que yo amo muchísimo, yo lo mando a pasear a Dios. Ese no es un Dios, ese es un monstruo. ¿Cómo un Dios de amor me va a quitar algo que yo amo? Y nosotros vamos haciendo esa imagen en la gente. Y a veces decimos, bueno, pero Dios manda las enfermedades. Por supuesto que no. ¿Cómo Dios va a mandar las enfermedades? A veces vamos a visitar a un enfermo y le decimos, hay que aceptar la voluntad de Dios. ¿Qué tiene que ver Dios con las enfermedades? Y vuelvo a decir lo que dije hace un rato. Si Dios mandara las enfermedades, el primer enemigo de Dios sería Jesús, porque Jesús curaba a los enfermos. Jamás cuando a Jesús le trajeron un leproso, nunca le dijo, no, quédate leprosito nomás porque a Dios le gusta tu lepra, quédate leproso, con eso estás dando gloria a Dios. No, ya mismo te curo, porque no se está cumpliendo la voluntad de Dios en tu enfermedad. Y nosotros vamos a visitar a un enfermo y le decimos, tiene que aceptar la voluntad de Dios. Con eso lo deprimimos más todavía al enfermo. ¿Por qué? Porque si le decimos que si Dios ha permitido eso y ha querido, el enfermo no va a hacer ningún esfuerzo en superar la enfermedad porque es voluntad de Dios. Y miren, que a veces somos tan incoherentes, que le decimos al enfermo, bueno, ahora vamos a rezar para que te cures. ¿What? Pero si Dios le ha mandado la enfermedad, ¿cómo vamos a rezar para que se cure? No podemos rezar para que se cure porque Dios le ha mandado la enfermedad. O sea, ni siquiera pensamos lo que decimos. Le decimos que es voluntad de Dios y después vamos a rezar para que se cure. Realmente estamos creando la imagen de un Dios monstruoso. Y decimos, bueno, no manda las enfermedades, pero se lleva a los muertos y Dios manda la muerte. Por supuesto que no. Dios no tiene nada que ver con la muerte. Y aquí volvemos a lo que decía hace un rato. Si Dios mandara la muerte, el primer enemigo de Dios sería Jesús, porque Jesús reanimaba a los muertos, le devolvía la vida a los muertos. Nunca, cuando le dijeron se ha muerto Lázaro, él dijo, es voluntad de Dios. No, dijo, voy a devolverle la vida porque no es voluntad de Dios. Miren, en la Argentina mueren 40.000 personas al año por culpa del cigarrillo. Yo estoy seguro que en los 40.000 velorios, los sacerdotes y la gente decía, hay que aceptar la voluntad de Dios, tenemos que aceptar lo que Dios ha decidido. En Argentina mueren por año 35.000 personas en accidentes viales. El otro día leía la estadística
12% por culpa de la ruta en mal estado, 13% por culpa del peatón, 27% por culpa de la ruta, pero 100% voluntad de Dios. Y en las muertes decimos, hay que aceptar la voluntad de Dios. Jamás una muerte es voluntad de Dios. Y nosotros lo que vamos haciendo con esto es que mucha gente vaya perdiendo la fe. Recuerdo una vez, vino una chica a confesarse a mi parroquia y me acuerdo cuando se iba, yo la iba acompañando hasta la puerta de la parroquia y en un momento me dice, padre, a mí me pasa una cosa rara. Le digo, ¿qué te pasa? Y me dice, tú sabes que yo no aguanto las misas. Yo voy a una misa y a los 5 minutos, 10 minutos me siento asfixiada, me siento ahogada y me quiero ir porque no aguanto. Lo primero que pensé es, bueno, ¿a qué cura pesado irá esta a escuchar misa? Y le digo, ¿y a dónde vas a misa? Aquí a su parroquia, padre, me dice. Dije. Y entonces le digo, a ver, contame hace cuánto que te pasa eso. Y me dice, bueno, ahora unos 2 años que yo no aguanto la misa. Le digo, contame algo malo que te haya pasado hace 2 años. Bueno, sí, me dice, hace 2 años murió mi mamá, pero yo sé que Dios se la ha llevado, así que no me preocupa mucho. Le digo, mira, mientras vos creas que Dios se la ha llevado a tu mamá, nunca vas a tener ganas de rezarle a Dios. ¿Quién tiene ganas de hablar, de conversar con un ser que se ha llevado lo que yo más amo? Eso no es un Dios, eso es un monstruo, eso es un ser abominable que se lleva las criaturas que yo amo. El día que vos descubras que Dios no se la llevó a tu mamá, que tu mamá se murió porque cumplió un ciclo, que tu mamá falleció porque todos morimos según como vivimos, según como nos cuidamos nosotros o los demás, por responsabilidad nuestra o responsabilidad de los demás, Dios no tiene nada que ver. Dios no soporta la muerte y tanto no soporta la muerte Dios que apenas muere una persona, la resucita y la lleva con él al cielo porque no quiere que nadie esté muerto. Dios no soporta la muerte. ¿Cómo va a mandar la muerte? El día que descubras que Dios no fue el responsable de la muerte de tu mamá, vas a ver cómo te reconcilias con él. Me acuerdo que a los meses la crucé por la calle y me gritó, padre, ya aguanto la misa, me dijo. Y es así. O sea, mientras nosotros sigamos culpando a Dios de las desgracias, no vamos a poder tener una buena relación con Él. Y esto tiene que ver con la idea de que decimos que el dolor y el sufrimiento hacen bien. Por supuesto que no. Nunca el dolor ni el sufrimiento pueden hacer bien. Nosotros decimos que el sufrimiento es bueno porque el sufrimiento nos hace madurar. Es mentira. El sufrimiento no hace madurar a nadie. El dolor no hace madurar a nadie. Si el dolor y el sufrimiento hicieran bien, esa gente que ha perdido a sus hijos, que ha perdido a su marido y que están deprimidos, tirados en la cama, serían los más santos del mundo y lo más extraordinario y lo más maravilloso. Y sin embargo están deprimidos y destruidos. ¿Por qué? Porque el dolor no hace bien. Lo que hace bien es el amor que ponemos en el dolor, pero no es el dolor. Y mientras sigamos creyendo, lamentablemente en las enseñanzas de la iglesia se nos dice que el dolor y el sufrimiento son buenos. Ni el dolor ni el sufrimiento son buenos. Pregúntele a cualquier psicólogo. El dolor es destructivo. El sufrimiento es destructivo. No puede hacer bien. Yo recuerdo una vez una anécdota de la Madre Teresa de Calcuta. La Madre Teresa para mí ha sido una mujer santísima, una santa mujer. 2 personas como ella en el mundo sería distinto. Realmente fue extraordinario. Pero su teología era un poco antigua, un poco obsoleta. Y una vez cuentan que fue a visitar una casa de niños deformes, chiquitos enfermos, y ella entró, empezó a saludar a todos estos chiquitos que estaban con distintas enfermedades, y en eso vio a un niñito que estaba en una esquinita apartado de todo, separado, todo retorcido, con los bracitos, las piernitas. Entonces ella se acercó, le dio un beso a la criatura y el chiquito le dijo, madre, ¿por qué sufro tanto? Y la Madre Teresa le dijo, es que tu sufrimiento es un abrazo de Jesús. El chiquito le dijo, madre, dígale a Jesús que no me abrace tanto. Qué terrible desear que Jesús se me aleje de mi vida.
que Dios se vaya lo más lejos posible de mi vida, porque por culpa de Él yo tengo el dolor que tengo. El sufrimiento que yo tengo es responsabilidad de Él y ojalá se vaya lo más lejos posible. Y nosotros, de tanto decirle a la gente que es voluntad de Dios las desgracias, vamos creando y generando ateísmo. Vamos generando gente que pierde la fe. Y todos conocemos personas no creyentes. Y pregúntenle ustedes a alguna persona no creyente por qué no cree. Y van a ver que todos tienen en el fondo de su corazón una historia de dolor no resuelta. Y como no la han resuelto porque lo han culpado a Dios, han perdido la fe. El ateísmo y la increencia no es un fenómeno espontáneo, es un fenómeno derivado de una mala explicación del mal y de los dolores y de Dios. Lo decía el Concilio Vaticano II, en la Gaudium et Spes decía que cuando veamos gente atea y no creyente, no los interroguemos a ellos, tenemos que interrogarnos a nosotros los creyentes, porque la falta de fe de los no creyentes es culpa de los creyentes que hemos velado más que revelado el genuino rostro de Dios. Y por eso hoy hay gente que no cree, porque nosotros hemos velado la cara a Dios. Y esto de que el dolor y el sufrimiento hacen bien, viene de la idea de que Dios mandó a Jesús a morir en la cruz. Y claro, decimos, si Dios lo mandó a Jesús a morir en la cruz y Él nos ha redimido con su muerte en la cruz, entonces por eso es que nosotros también sufrimos como manera de redimir. No es verdad. Dios no lo mandó a Jesús a morir en la cruz. Dios no quiso que Jesús muriera en la cruz. El plan de Dios no era que se muriera en la cruz Jesús. Lamento decir esto y que les pueda caer mal, pero el plan de Dios era que Jesús muriera de viejito, acostado en su cama, rodeado por su familia. Eso era el plan de Dios. Si a Jesús lo crucificaron, no fue voluntad de Dios. Y esto lo encontramos en el Evangelio de San Marcos, en el capítulo 12, en la parábola de los viñadores homicidas, que después lo pueden leer ustedes en sus Biblias. Ahí Jesús cuenta la parábola de un hombre que planta una viña, ese hombre es Dios, la viña es el pueblo de Israel, y dice que la alquila a unos viñadores, que son los dirigentes del pueblo de Israel, se va lejos y empieza a mandar a sus siervos para que cobren los frutos. Esos siervos que van a cobrar frutos son los profetas. Dice que los viñadores los golpeaban, los azotaban, los mataban. Es el final que tuvieron muchos de los profetas, muertos, asesinados, golpeados. Y el dueño de la viña volvía a matar. Y dice, y al final el dueño de la viña pensó, me queda mi hijo y lo voy a mandar. Y dice, y lo mandó pensando, lo respetarán. O sea, cuando Dios lo manda a Jesús a la tierra, lo manda pensando, lo respetarán. Pero los viñadores dijeron, ahí viene el dueño de la viña, vamos a matarlo y quedémonos nosotros con la viña. O sea, esta parábola nos muestra que Dios no quiso y no era parte del plan de Dios. Y entonces, si Jesús no hubiera muerto en la cruz, ¿nos hubiera redimido? Claro que sí, porque lo que es redentor no es el dolor. El dolor es destructivo y hace mal. Lo que es redentor es el amor, no el dolor. Es el amor que yo pongo en cada circunstancia. Miren, una vez una señora hablaba conmigo y me decía, mire padre, mi marido ha muerto, a mí me causó un gran dolor esa muerte, pero gracias a eso yo me he acercado más a Dios. Yo le dije, señora, nunca diga eso. Usted no se acercó a Dios por el dolor de la muerte de su marido, sino por el amor que puso en esa circunstancia. Porque otras personas también le han muerto su marido, le ha muerto un hijo, le ha muerto un hermano y han perdido la fe. Quiere decir que el dolor automáticamente no hace bien. Lo que hace bien es el amor que ponemos en las circunstancias de dolor, pero no el dolor en sí mismo. El dolor hace mal y es destructivo. Por eso hay que buscar evitar el dolor nuestro y de los demás. Y por eso Jesús buscaba aliviar los sufrimientos de la gente. Y todo esto, como digo, va creando un resentimiento contra Dios y va haciendo que mucha gente
vaya perdiendo la fe en Dios. Muy bien. Permítame que ponga un pequeño chiste que me llegó aquí, que ha circulado durante esta pandemia. Aparece ahí el diablo con Dios y dice: soy Satanás, solo vengo a recordarles que el de las plagas, inundaciones y pandemias es Dios. Yo solo organizo orgías y bandas de metal. Gracias. La verdad que está genial, porque quería decir, miren, si hay pandemia y hay coronavirus, es culpa de Dios, porque tradicionalmente Él es el responsable del mal. Yo hago pecados y orgía y esas cosas, pero no me metan a mí con el tema de la pandemia. Muy bien, vamos a terminar ya. ¿Cómo solucionamos hoy el dilema de Epicuro? Volviendo al dilema de Epicuro, si Dios no quiere ni manda los males que hay en el mundo, entonces ¿por qué no los evita? O sea, Dios ve que hay mal, Él no los ha mandado, está bien, ya estamos de acuerdo en que esa fue una mentalidad de Antiguo Testamento porque los israelitas no sabían las causas, está bien, Dios no lo manda, pero ¿por qué no los evita? ¿No quiere evitarlo o no puede evitarlo? Ese es el planteo que teníamos que resolver. Y la respuesta es que el dilema de Epicuro nunca ha podido ser respondido hasta el día de hoy, después de 2300 años, por una sencilla razón: está mal planteado. Es un dilema con truco, es un dilema falso que encierra una contradicción. ¿Por qué? Porque supone que los males que hay en el mundo vienen de afuera. O sea, supone que estamos en un mundo bueno y alguien manda y provoca esos males y ese que los manda los podría evitar. Y no es así. Lo que nosotros llamamos males, terremotos, muertes, enfermedades, desgracias, todo esto no son males, son realidades internas del mundo, son parte del mundo. Como el mundo existe y el mundo es limitado, estas cosas necesariamente tienen que existir. Son los límites que tiene el universo. O sea, el universo donde estamos nosotros es limitado. O sea, no es perfecto. Y a esos límites nosotros llamamos males. No son males, es la forma de ser. Por ejemplo, ¿es un mal que yo tenga solamente 2 manos? ¿Por qué no tengo alas para volar como los pájaros? Y bueno, este es mi límite, yo no puedo volar. ¿Por qué no puedo nadar como un pato? Es mi límite. O sea, y sería bueno que yo tenga alas. Y bueno, a lo mejor no tendría manos. Pongamos un ejemplo. Un oso. Un oso tiene unas pezuñas enormes, unas patas enormes, perdón, unas garras gigantescas con las cuales puede cazar animales. ¿Es perfecto? Para esa actividad sí, pero denle una lapicera, un lápiz a un oso para que escriba y no va a poder. ¿Por qué? Porque no tiene la mano, la garra hecha para eso. Yo lo puedo hacer, pero no tengo las manos para cazar un animal. Cada uno tiene un límite. ¿Eso es un mal? No, son los límites que hay. Nosotros los llamamos males. Un terremoto es la forma como se acomoda la naturaleza. Todo lo creado necesariamente está limitado. Y a eso nosotros filosóficamente le llamamos males. Y es una mala definición. ¿Y Dios podría haber creado un mundo sin límites? O sea, perfecto, sin males, que no tuviera los males que tienen actualmente. No, porque tendría que haber creado un mundo perfecto. Y, o sea, tendría que haber creado otro Dios. Porque lo único que hay perfecto en la cosmovisión es Dios. Y Dios no puede crear otro Dios. De ahí para abajo, todo lo que Dios pueda crear, todo es imperfecto, todo. Porque si no, tendría que ser otro Dios. Y al ser imperfecto, nosotros llamamos mal. No, son los límites de la creación. Todo lo creado sirve para algo, pero no sirve para todo. Y es para eso, para lo cual no sirve y no está adecuado, nosotros le llamamos mal y no es un mal. Por eso decimos que está mal planteado el tema de los males. Y Dios no podría intervenir para suspender esos límites y corregir las leyes de la naturaleza. No, Dios no puede cambiar las leyes de la naturaleza porque iría contra las leyes que Él mismo ha puesto. Dios ha hecho que de noche no haya sol, que haya luna. Dios ha hecho que las estaciones tengan un ciclo. Dios ha hecho que las cosas germinen, desaparezcan, tengan vida y tengan muerte, porque es parte de la vida. ¿Eso es un mal? No, esa es la vida.
Tendría que haber hecho cosas más perfectas y perfecto no podría haberlo hecho, porque si no, tendría que haber creado otro Dios. Y entonces, ¿por qué Dios nos ha puesto en este mundo sabiendo que es limitado y con sufrimiento? O sea, si Dios no podía haber hecho un mundo perfecto, no podía, porque al tener límites era imperfecto, ¿por qué nos ha creado a nosotros y nos ha puesto en este mundo? La respuesta sería la misma que yo les haría a ustedes. A lo mejor algunos de ustedes son papá, son mamá, y yo les preguntaría a ustedes, papá, mamá, ustedes, ¿por qué han traído hijos a este mundo? Ustedes han traído hijos sabiendo que esos hijos en este mundo se pueden enfermar, se pueden quemar, se pueden caer por las escaleras, los pueden violar, los pueden abusar, se pueden tener desgracias. ¿Por qué los han traído? ¿Por qué los han hecho nacer? Y yo ya sé cuál es la respuesta que me van a dar. Por amor. Por amor han traído la vida. Esa es la respuesta. ¿Por qué Dios nos ha hecho nacer? Por amor. Y nosotros decimos, bueno, seguramente Dios, un papá que ha traído un hijo a este mundo ha pensado, le pueden pasar muchas desgracias, pero yo como papá voy a tratar de cuidarlo de la mejor manera. Voy a tratar de proveerlo con lo mejor que tenga. Dios hace lo mismo. Por amor nos ha puesto en este mundo y trata de cuidarnos de la mejor manera. Pero también entra nuestra responsabilidad y nosotros somos los que tenemos que velar también por este mundo. Muy bien, no podemos entonces decir que Dios no puede evitar el mal, sino que es imposible que no haya males. Es imposible. ¿Por qué? Porque son los límites del mundo y son los límites de la creación. La tarea del creyente, perdón, me faltaba esto, porque el mundo es finito, limitado, y a estas limitaciones llamamos malo, que venimos diciendo. La tarea del creyente entonces es colaborar con Dios para que cada vez haya menos sufrimiento. Por lo tanto, y con esto terminamos, tenemos un mundo limitado y nosotros somos responsables de los límites y de las cosas que hay aquí. No le podemos pedir a Dios que elimine los males. Quienes provocamos muchos de esos males somos nosotros. Y nosotros somos los que tenemos que sacar adelante a este mundo. Hay una película muy linda que se llama Dios mío. A lo mejor alguno de ustedes la ha visto. En esa película hay un empleado de un supermercado al que Dios se le aparece y le dice que tiene que ir a predicar el amor, la solidaridad, el respeto, que vaya a predicar que seamos, que compartir nuestros bienes. Este hombre, este empleado es ateo, no quiere saber nada, pero Dios tanto le insiste que al final el hombre va y empieza a predicar a la gente se le ríe, se le burla, entonces él volvía a la casa y Dios otra vez volvía a darle fuerza para que vaya y predique. La película es una comedia, pero al final tiene una escena muy linda, porque al final el hombre se cansa y en un momento le dice a Dios, escúchame, vos no sos Dios, vos no puedes hacer lo que quieras, ¿por qué me mandas a mí a predicar? ¿Acaso vos con tu poder no podrías arreglar todo este mundo y dejarme a mí tranquilo? Y Dios le contesta, sí, sí, si yo quiero, con una palabra podría arreglar todo este mundo y con una palabra podría hacer que no haya más enfermos, no haya más pobres, no haya gente desocupada, todos tengan trabajo. Si yo quiero, podría arreglarlo todo. Pero si yo llego a hacer eso, en una semana ustedes me lo desarreglan de nuevo. La verdad que genial la respuesta, genial. Dios creó al comienzo del mundo un paraíso. Quien lo ha desarreglado somos nosotros. ¿Y saben qué? Dios no va a hacer nada, nada por arreglar este mundo, porque este mundo es responsabilidad nuestra. Él podrá darnos fuerzas, pero Él hacer algo no va a hacer nada. Así que lamento desilusionarlos si ustedes le están pidiendo a Dios que arregle esto y que arregle lo otro. Dios no lo va a hacer. No lo va a hacer porque no lo puede hacer. Quienes tenemos que hacerlo somos nosotros que hemos desarreglado este mundo. Por eso, recuerdo, y termino con esto, un diálogo entre dos amigos. Una vez uno le preguntó a otro, ¿vos sos creyente y rezas todas las noches? Sí, le dijo el amigo, todas las noches yo rezo a Dios. Y le dijo el otro, ¿y qué le pides? Y él dijo, no le pido nada. Como yo sé que él ya ha hecho todo lo que podía hacer, simplemente le pregunto,
¿en qué podría ayudarlo yo? Muchas gracias. Muy bien, muy bien. Yo creo que tenemos un gran reto al escucharte, hermano Ariel, y me gustaría tomar este momentito para ver, abrir el foro, para ver si hay alguna pregunta, algo que necesite una clarificación, aunque la verdad, yo estaba pensando cómo es posible que después de 2000, 3000 años todavía estemos en las categorías, como no hemos hecho ningún avance, como que de verdad a veces sí, y Manuel, sí nos... tenemos unas preguntas en el chat. No sé si Ok, las puedo mencionar. Ok, profesor Ariel, Noemí Mesa te pregunta, entonces nuestro entendimiento de lo que es el mal no es completamente correcto. ¿Cuál sería la redefinición del mal? Bueno, lo que acabo de decir, el mal, son aquellas limitaciones que nosotros encontramos y vemos. Algunas son de tipo cosmológicas, que tienen que ver con la naturaleza, no tienen que ver con Dios. Otras son males morales, que tienen que ver con el mal uso de la libertad del hombre. Pero, como digo, los males son aquellas cosas que nos afectan y que tienen una causa natural. Lo que tenemos que redefinir y cambiar es que nunca, nunca podemos atribuirle a Dios ningún mal de ningún tipo, de ningún tipo. Hay gente que cuando tiene cosas, que alguna desgracia, dice, bueno, Dios lo ha permitido por algo, Dios lo ha querido. Eso es una falta de respeto a Dios, es una ofensa a Dios. Decir que Dios ha mandado o ha permitido algo malo es una tremenda falta de respeto al amor de Dios. Dios es puro amor. No le podemos atribuir a Él nada malo. Eso es lo que hay que redefinir. Gracias. Otra pregunta, Iván y Carmen Gloria, ¿cómo podemos amar en el dolor y situaciones terribles? No lo sé, no lo sé. Eso habría que consultarlo con algún psicólogo o con alguien que pueda aportar ese tipo de soluciones. Yo lo que dije y lo que sigo afirmando es que Dios no es el que ha mandado estas cosas, no es el que ha mandado. Por lo menos eso ya nos saca un enorme peso. Ahora tenemos que ver entre nosotros de dónde vienen estos males, quién los ha causado, quién los ha provocado, cómo los puedo resolver. Pero, ¿sabes? Cuando yo pienso que un mal viene de Dios, no puedo hacer nada por salir, porque es voluntad de Dios. Por eso cuando le decimos a un enfermo que tiene que aceptar y asumir la voluntad de Dios, le estoy poniendo una lápida encima para que no se cure nunca, porque su cabeza va a captar la idea, bueno, Dios me ha mandado esto, Dios ha permitido esto, no puedo ir en contra de la voluntad de Dios, las tengo que aguantar y inconscientemente no va a hacer nada para salir. En cambio, si nosotros decimos lo que te está pasando no lo quiere de Dios, vamos a rezar porque aquí no se está cumpliendo la voluntad de Dios, entonces uno genera todos los anticuerpos y toda la fuerza para poder salir. Pero si lo culpamos a Dios, entonces ya no hay forma de salir de esto. Muy bien, una última pregunta, después abro el foro para quien quiera preguntar. Nuevamente, Noemí Mesa, es una pregunta para geólogos, yo creo. ¿La presencia de placas tectónicas que se desplazan y se dan los terremotos serían límites de la Tierra o son los límites de nuestra comprensión de su por qué y para qué? Sí, es un problema, digamos, que el hecho de que tenga explicación no significa que tiene solución. Muchas de las cosas que pasan naturales son eso, parte de la naturaleza. Sabemos, por ejemplo, que cuando hay un terremoto es porque las capas inferiores de la corteza terrestre se están reacomodando y están provocando algún temblor o alguna cosa de esa. Y muchas veces, ¿quién muere? La gente más pobre. ¿Por qué? Porque es gente que no ha podido hacerse buenas casas, que no ha podido ocupar buenas tierras, que no ha podido tener buenas construcciones y termina muriendo. O gente que no, por ejemplo, cuando fue el tsunami la otra vez en Asia, la gente que murió era la gente que tenía sus pobres casas construidas a la orilla del mar porque eran tierras
fiscales porque no tenían sus propias tierras. La gente de tierra adentro no sufrió estas consecuencias. Entonces es un problema social. Muchos de los males que culpamos a Dios no ocurrirían si nosotros nos comportáramos de una manera más justa en la sociedad. Muy bien, no sé si alguien pueda decir alguna pregunta abiertamente. Por ahí está Mario Villalta, que ha puesto doble vez este mismo texto de Hebreos. Mario, ¿estás por ahí? Mario. Sí, estoy aquí. ¿Le puedes hacer la pregunta? Ok. Es referente a la cita de Hebreos 5, 12:5 y 12:6 que puse en el chat. ¿Cómo entender esa cita de un libro Nuevo Testamento, no del Antiguo? Gracias. ¿Puedes leer la cita que pusiste? Voy a abrir el chat un momento. Dice, 12:5, Hebreos, habéis echado en olvido la exhortación que como a hijos se os dirige, hijo mío, no menosprecies la corrección del Señor, ni te desanimes al ser reprendido por él. Y Hebreos 12:6, pues a quien ama el Señor le corrige y azota a todos los hijos que acoge. Suena como al lenguaje del Antiguo Testamento en el Nuevo. ¿Cómo entenderla? Esa es mi pregunta. Gracias. Perfecto. Si te fijas en el margen, la carta a los Hebreos está citando un libro del Antiguo Testamento, que es el libro de los Proverbios. O sea, está hablando con la mentalidad del Antiguo Testamento, porque muchos de los autores del Nuevo Testamento son judíos, muchos no, todos son judíos que, digamos, tienen su formación judía, que se han dejado penetrar por el mensaje de Jesús, pero también tienen su historia pasada judía y por eso es que repiten muchas de estas ideas. Pero nosotros lo que tenemos que hacer es leer eso desde el mensaje de Jesús y desde el mensaje de la carta de Santiago, donde dice, nadie cuando se vea probado pueda decir que es Dios el que me prueba o el que me reprende. Muy bien, Ariel. Me gustaría invitar a Ricardo López, si tiene algún comentario, alguna aportación, y también a Raúl Lugo. No sé si hay algún otro hermano o hermana conferencistas que han estado o que van a estar. Ricardo, ¿todavía nos acompañas? Una sugerencia nada más, profesor, si puede abrir la pantalla para que nos veamos todos, o sea, dejar de compartir para que se vean todas las... Sí, ¿cómo tengo que hacer? Si me dice, porque no estoy tratando de hacer y no lo sé hacer. Ahí No. donde dice, donde tiene el folder verde, ¿Sí? vaya allí de un clic, ¿Sí? y ahí le va a aparecer, yo creo que le va a aparecer dejar de compartir. Me dice nueva función y no sé qué tengo que hacer. ¿Tú no lo puedes sacar, Gera? Solo, a ver, No sé cómo es, estoy hace rato intentando dejar de compartir y no lo sé hacer. Es ahí, no, ¿qué función aparte le da allí donde tiene el folder verde que le aparece? Screen. Sí, me sale pantalla, pizarra, el PowerPoint y compartir. No sé, aprieto compartir. Compartir, a lo mejor es compartir. Compartir y tiene que aparecer ¿cómo se llama? Una pestaña que... Sure. Okay. Ahí está, perfecto. Ahí está. Muy bien. Sí. Ricardo, ¿estabas por ahí? Aquí estoy, aquí. Ok, ¿algún comentario, alguna pregunta a esta gran exposición? Pues muchas gracias, Ariel. No sé si me veo. No me veo. Sí te ves. Gracias, Ariel, por la ponencia. Gracias, Ricardo. Claro, quedan ahí. A mí me quedan rebotando varios balones, ¿no?
el contemplar, o sea, el contemplar el mal como una limitación, ¿no? Creo que ayuda un poco a entendernos más como partícipes de una cosa más grande, que estamos en camino a algo más grande. En ese sentido, creo que podemos entendernos como personas que vamos al encuentro del amor o que estamos al encuentro de Dios. La otra cosa es, por supuesto que para el hebreo no le quedaba, no tenía más alternativas que el monoteísmo, ¿no? Porque a querer o no, si llevamos la reflexión al final, hasta sus extremos, tenemos que dar con un principio de bien y con un principio de mal, ¿sí? Desde el punto de vista filosófico. Pero para el hebreo ahí no hay esa cabida. Para nosotros, para podernos explicar los males, pues hasta el diablo se los achacamos, ¿no? Pero filosóficamente hablando, la pregunta para el hebreo no tiene otra salida que el monoteísmo es absoluto y entonces de Dios vienen bienes y males. Entonces, desde esa cosmovisión monoteísta, repito, no hay para dónde hacerse. Y entonces empezamos a entender los males como algo pedagógico, en fin, todo lo que al principio encaminaste. Pero a final de cuentas, el hombre se enfrenta no solo con sus propias limitaciones, sino con verdaderos daños o lesiones que acaban con con las ganas de vivir, con las ganas de ir al encuentro de los demás, con las ganas con el deseo innato que tenemos del amor, ¿sí? Si queremos ver el mal desde esa perspectiva, pues ahí está. Y creo que todos lo hemos experimentado de una u otra manera. Y no todos son limitaciones. Digo, limitaciones, a veces a mí me pareció al estar escuchando a Ariel, que a veces me sonaba un poco como eufemístico, bueno, no es la palabra, no, pero el hecho de que yo no tenga alas, ¿sí? No es un mal, no es una limitación. Mal es cuando se daña, cuando se siente una lesión que impide, repito, me impide encaminarme al bien o hacer el bien o a la verdad o a lo bueno o esos principios que repetimos a veces en la filosofía tomista. Creo que la pelota ahí está botando todavía, no solo para nosotros los del mundo religioso, para los filósofos. ¿Cómo explicar eso que llamamos mal? El mal Tomás decía que era carencia de bien, ¿no? Pero Tomás de Aquino, no Tomás el de mi esquina. Carencia de bien. ¿Cómo hacer que ahí donde hay carencia de bien, ¿sí?, haga presencia el bien, ¿no? Pues, no, sin excluir nuestra responsabilidad, no simplemente trasladarla a Dios o a San Antonio o al diablo, ¿no? O sea, sino asumir nuestras verdaderas responsabilidades éticas, que es lo que a final de cuentas la palabra nos pide que hagamos, sí, definitivamente. Creo que esa es una vía que no nos, ¿cómo decir? No nos permite a los cristianos hacer a un lado, nos obliga a subirnos a la vía del compromiso y no a traspasar, no a trasponer nuestras responsabilidades en terceros. Bueno, a lo mejor los hice más bolas de lo que ya estábamos. Ya estábamos todos resueltos con el problema de los maldes. Así que no nos compliques. Ariel. Ay, ahí está lo de Job, ¿no? O sea que no tocó nada Ariel, pero ahí está Job. Ahí Se me olvidó mencionar. Alguien viene con el tema de Job más adelante, que creo que Jorge de... Ah, ok. Sí. Ariel, ¿algún comentario?
No, simplemente decir que una cosa es el problema teológico del mal y otro el problema filosófico. El problema filosófico solamente lo he esbozado yo al final diciendo que es un problema de limitaciones, pero eso no es lo fundamental. Cada uno lo puede ver desde el punto de vista filosófico como quiera. A donde yo he apuntado es que teológicamente no podemos seguir culpando a Dios de las cosas que pasan y de los males que pasan y seguir pensando que Él tiene que ver con los males que nos rodean. Y creo que en ese sentido, en nuestra oración somos tan limitados porque seguimos pidiéndole a Dios que dé pan al que tiene hambre, que dé trabajo a los que no tienen trabajo y que, no sé, que la gente no se enferme. Y Dios no puede hacer esas cosas porque esas son cosas, si pudiera hacerlo ya lo habría hecho. Nosotros vamos los domingos a misa y en la oración de los fieles empezamos para que Dios haga esto, para que Dios haga lo otro, para que Dios haga lo otro, lo pedimos, Señor. Y cuando terminamos de hacer esa larga petición, ¿cuál es la sensación que tenemos? Ay, qué suerte que existo yo, porque si fuera por Dios el mundo sería un desastre. Pero gracias a mí, que yo le voy dando las indicaciones a Dios de lo que tiene que hacer en cada momento, el mundo es mucho mejor. O sea, si fuera por Dios, esto sería un infierno. Pero como yo le explico a Dios qué tiene que hacer cada día, el mundo es un poco mejor. Es una idea horripilante que la tenemos nosotros cada vez que le pedimos a Dios que haga cosas por este mundo. Por eso, el problema teológico es el que tenemos que resolver. El filosófico lo dejamos para los filósofos. Claro. Raúl, ¿algún comentario? Bueno, sí, bueno, agradecerle mucho a Ariel la exposición. Sí, tengo algunos problemas en la cabeza. Bueno, voy a decir primero lo que más me gustó de la exposición y creo que es, digamos, la aportación sustancial es esta insistencia, a veces hasta apasionada, me parece, de parte de Ariel, de cómo deshacer un poco esta mentalidad a la que nos ha conducido un cierto tipo de lenguaje que termina buscando frente al mal no cuestionamientos o retos, sino culpabilidades. Entonces, ante la ausencia de culpables visibles o que podamos tener a la mano, Dios es un excelente, gran culpable de todo, ¿no? A quien podríamos echarle todo. Pero es evidente que aquí Ariel nos ha ayudado un poco a mirar cómo ese tipo de lenguaje y de mentalidad puede tener unas consecuencias verdaderamente desastrosas, digamos, entre otra parte del alejamiento de la fe, todo este fenómeno del ateísmo a que él se refería. Eso me ha gustado mucho, esta insistencia. También, como Ricardo, extrañé mucho el libro de Job, y lo extrañé por esta razón, porque me parece que, digamos, más allá de la cuestión de culpables, de todas maneras, no solo filosóficamente, también teológicamente, el mal sigue siendo también tiene una parte de misterio irresoluble. Entonces, quizá por esto el libro de Job me parece tan importante, porque delante de esta especie de límites que también tiene la mente y la percepción religiosa humana, porque nosotros en realidad no sabemos quién es Dios y qué es lo que dice, sino cómo lo entendemos nosotros, ¿verdad? Entonces, que en este camino, digamos así, la poesía echa un haz de luz donde las razones no alcanzan, ¿verdad? Pero yo quisiera también decir que yo he sido en algunos momentos también muy severo con algunas expresiones de personas que atribuyen a Dios cosas males que no debieran, y me parece que es efectivamente una especie de veneno que tenemos que combatir, pero también yo quisiera, con los pies bien puestos en la tierra, saber que muchas de las cosas son modos de lenguaje. Yo en realidad he tenido que disminuir un poco mi severidad en algunas cosas. Les voy a contar muy rápidamente una cosa que me ocurrió. Durante algún tiempo trabajé en la pastoral penitenciaria, iba yo a asistir a presos de las cárceles, con todo lo difícil que es ese tipo de apostolado, porque pues
es una cosa terrible con gente que va a estar allá muchísimos años, a los que ni siquiera, digamos, pueden inyectarles mucha esperanza, pero pues estar allá, conversar con ellos, me gustaba mucho eso. No quiero referir aquí porque es otro tema, la razón por la que tuve que dejar ese trabajo, porque la defensa de los gays también me llevó hasta de la cárcel. En fin, aquí el asunto está en que una vez conversando con un señor que había tenido a su hijo en la cárcel, él me dijo, mi hijo era un drogadicto muy terrible, entró a la cárcel, yo hice muchos esfuerzos y no pude encaminarlo bien. Aquí en la cárcel, por alguna circunstancia, unos hermanos llevaron el cursillo de cristiandad. Mi hijo entró al cursillo de cristiandad y se convirtió allá, ha salido de la cárcel mucho mejor persona de la que entró, me dijo. Así que yo le doy gracias a Dios porque mi hijo estuvo en la cárcel, me dice, ¿no? Entonces yo percibo un poco esto y le digo, oiga, ¿y usted tiene otro hijo? Pues vea usted que lo metan pronto para que salga bueno. Y yo como burlándome, ¿no? Un poco. Y me contesta muy serio, padre, es claro que no voy a hacer eso. No, eso es lo que quise yo decir. Lo que quise decir no es que la cárcel lo haya hecho mejor. Lo que quise decir es que la cárcel fue la ocasión o la oportunidad en que él pudo tomar una decisión que no pudo tomar fuera. Es como circunstancial, pero yo lo sentí realmente un poco como un regaño y realmente reconocí que a lo mejor, digamos, le estaba diciendo, tienes que usar el lenguaje que yo considero que es correcto. Y a veces hay algunos lenguajes que pueden ser riesgosos. Hay que combatir o minimizar el riesgo lo más que se pueda. Pero hay muchas expresiones de gente sencilla, particularmente de los pueblos originarios, por ejemplo, porque esto del mal tiene que ver también con la perspectiva del que sufre. No es un problema que esté fuera, sino que tiene que ver con el sufrimiento de la persona. Y cuando el papá le dice, un campesino maya le dice a su hijo, vas a la escuela, pero el domingo tienes que venir conmigo al campo, porque es bueno para ti que aprendas la tierra. Los hijos vienen a decirme, ese mi papá me hace sufrir. Entonces, porque es la percepción del que sufre. Entonces, hay que ver cómo las modificaciones del lenguaje tienen que ayudar y contribuir desde cualquier punto de vista a producir más vida, menos sufrimiento. Vamos a dar un Eso me ha todo mucho de tu exposición. Filosófico. Y solo quiero decir una última cosita, porque acabo, justamente no sé si ustedes saben, en México, hoy, este día de hoy, se cumplen 10 años de una muy terrible matanza de 72 migrantes en Tamaulipas. Parte de una caravana de migrantes fue intervenida y secuestrada por el crimen organizado. 72 de ellos fueron obligados a servir un poco como de mulas para llevar un poco droga sin ningún riesgo para el cártel, porque si los mataban no les importaba. Son estos migrantes que salieron y no tenían ya nada. Bueno, el caso es que hubo una cosa de la policía y el crimen organizado terminó liquidando a estos 72 y metiéndolos a una fosa común, que después de algún tiempo fue un hecho que conmovió mucho. Hoy, Monseñor Raúl Vera tiene en el YouTube de su diócesis de Saltillo una intervención de 7 minutos en la que hace referencia a este texto de Lucas 13, 4, 5 que mencionaste tú, que Jesús dice, y ustedes creen que el que se le cayó la torre de Siloé, o a estos que fueron asesinados por Herodes, por Pilatos, y cuya sangre fue ofrecida en sacrificio, y si ustedes no se convierten, les va a pasar lo mismo, dice Jesús. Hace una especie de exégesis del momento, Monseñor Raúl Vera, frente a el drama de los 72, para reclamar la responsabilidad que nosotros tenemos y no Dios en darle solución al problema del maltrato de las personas migrantes. Y entonces volteándose a la cámara dice, y como Jesús yo les digo, ¿ustedes creen que esos 72 murieron porque eran más malos que nosotros? No, no es así. Y si no cambiamos, nosotros podemos terminar en una fosa igual. Ahí como el lenguaje está utilizando la misma imagen de Jesús, pero para referirlo a la responsabilidad de las personas, a lo que tenemos que hacer para que las cosas cambien y no haya más migrantes. Y me asombra la coincidencia del tratamiento de este tema en la noche, cuando acabo de escuchar este video. Lo pueden buscar en YouTube,
Diócesis de Saltillo, Raúl Vera, décimo aniversario de los 72, para que escuchen la manera como él lo ve. Claro, ahora que se nos ha muerto Casaldáliga, ya nos queda Raúl Vera y un puñadito más. Entonces, es de esa gente que todavía tiene mucho que aportar. Y me recuerda también el momento en el que, es muy famoso esto también contado por muchos teólogos, que en el clímax de la represión de los nazis en el campo de concentración, esta afirmación atribuida a Dietrich Bonhoeffer, que cuando alguien al lado cuelgan a un niño en el campo de concentración, un niño judío, y pregunta, mira, tú que eres creyente, ¿dónde está Dios? Y entonces el creyente se voltea y dice, Dios está ahí colgando de la cuerda, como diciendo esto mismo de, no hay pajarito que caiga sin Dios, es decir, sin que Dios asuma esa caída como propia. Esa me parece que es otra perspectiva que le da un ángulo muy distinto a la visión y que te agradezco mucho, Ariel, que nos hayas compartido. Gracias, Raúl. Ariel, no sé si tengas algún comentario a una respuesta para Raúl. No, le agradezco mucho su aporte, muy enriquecedor, muy bueno, y coincido en todo lo que él dice. Muy bien. Yo también estaba pensando un poquito sobre el lenguaje y dije, güey, hay que cuidarlo, ¿verdad? Hay que cuidarlo porque cuando se habla desde el púlpito, se habla desde la persona que tiene un poquito de autoridad sobre otra, la gente lo escucha. Y casi que dije, ya aniquilar estas palabras de sufrimiento, de que Dios así lo quiso, que por sí es alguna aberración. Pero aún así, yo creo que el reto más grande que tenemos es cómo ponemos en práctica esto que tan simple, de una manera clara, de una manera radical, nos has confrontado. Y lo puedo ver aquí por medio de los comentarios que están poniendo en el chat. Al final la gente todavía está metida con la idea de la cruz, la idea del sufrimiento. No importa qué tan claro esté. No importa qué tan radical nos pueda parecer, pero como que al final nos queda con esa sensación de mejor queremos echar la culpa en otra persona o queremos muy rápido buscar la salvación en Cristo, ¿no? En la cruz. ¿Alguien más tiene alguna pregunta, un comentario que quiera hacer de la exposición? A mí me gustaría hacer un comentario. O sea, yo pienso que esta situación que hablaba Ariel empieza cuando el ser humano se crea al Dios teísta para no echarle la culpa, sino buscar una respuesta a los males del mundo cuando no la tiene, como bien lo decía él. Pero venimos arrastrando eso de muchos siglos y cómo cuesta quitarlo. Yo como cura tengo esas tendencias todavía, a pesar de las conciencias que tengo. Porque cuando yo le pido a Dios, como que siento esperanzas o siento ilusiones de ver satisfecho el problema que yo tengo. Pasa con mi cuñado. Mi cuñado murió en estos días de coronavirus. Duró 1 mes y medio en el hospital en cuidados intensivos y con los gastos más grandes tratando de salvarle la vida, pero mi familia es una familia tradicionalmente católica. Y rezamos, porque hasta yo recé otra vez, después que había dejado la tendencia de pedirle a Dios por un milagro. El milagro no se dio, pero queda uno convencido de que hizo el esfuerzo. Entonces, uno de cura tiene conciencia y sin embargo sigue cayendo en esta experiencia. Entonces, mucho más con la gente que acompañamos en nuestras comunidades. Entonces, lo que decía Manuel, ¿cómo entrarle a esto para que vayamos saliendo o ayudando al pueblo a no culpar a Dios ni a esperarlo de Dios? Porque cuando lo espera de Dios y no se le cumple, por lo general, como ya se había dicho, se pierde la fe, se pierde el amor a la comunidad y a lo que se venía haciendo y se entra como en una decepción. Entonces yo le echo la culpa a la creación de un Dios teísta, en el que Dios está ahí para que yo le pida, para que cuando yo le dé, Él me dé, y que cuando no me da, entonces no me da. Entonces yo pienso que la imagen de Dios hay que purificarla y no tener lo que yo leí o lo que he estudiado con John Shelby Spong. Él lo habla muy claro acerca del Dios teísta, que ese ha sido el que ha fregado esa imagen de ese Dios, la que ha fregado un poco pues la forma de la fe
o en lo que nosotros creemos. Incluso en la charla pasada o en el tema pasado, una persona de la sala también culpó a Dios de los males que nos pasaban, y eso me sonó como muy duro, porque estamos aquí y tenemos un proceso, tenemos un estudio y vamos como caminando, pero todavía como que seguimos cayendo en esto. Ahora, si nosotros estamos en esto, pues ¿qué se esperan las comunidades o los hermanos a que acompañamos que no han tenido la oportunidad de entrarle a estos temas? Entonces pienso, como decía Manuel, creo que fue Manuel que lo dijo, desde el púlpito tenemos que ir cambiando la forma de hablar y la forma de decir las cosas, aunque somos mal comprendidos, nos comprenden mal, nos señalan hasta de no creer en Dios, y el hecho de que no crea yo en un Dios teísta no me hace que no crea en la divinidad, porque creo en la divinidad, pero voy como perfilando o purificando una imagen de Dios que no está ahí para que me resuelva la vida, sino para que sentir los ánimos posibles para poder cambiar lo que tengo que cambiar y puedo ayudar a cambiar. No sé si me explico. Muy bien, Padre Marco, y yo creo que es el gran reto, ¿no? Y cómo la gente, los laicos, son los primeros que se oponen a que uno trate de educarle. Por ahí hay una pregunta, una observación, que mejorar la formación en los seminarios, porque muchos sacerdotes proclaman todo lo que hemos conversado equivocadamente. Esto de verdad que pues casi es esperar el milagro o entender el misterio de la Santísima Trinidad, porque realmente como está la formación en los seminarios, la Biblia no ocupa el centro de la formación. Da pena con la revisión que se hizo, y a pesar de que el Concilio Vaticano II dice que la Biblia es el alma de la teología, en realidad quien domina la formación, especialmente diocesana, es el derecho canónico y la liturgia. ¿Y dónde está el centro de la Biblia? Pues a los que se atreven a decir algo o ofrecer luces. Bueno, ¿qué puedo decir yo? El hermano Ariel tiene más experiencia en estos caminos. ¿Alguna pregunta más? Comentarios. Manuel. Sí. Comentario acá desde Panamá. Sí, hermano. Gracias. Primero, Ariel Álvarez, gracias por esta conferencia y bueno, fue como reactualizar aquellos folletitos, aquellos libros que ha publicado, Los Enigmas de la Biblia, que nos permite revelarnos aquella velación que lastimosamente en algunas comunidades, especialmente parroquiales, nos hacen como buscar un Dios muy alejado de la vida. Y yo creo que cosas interesantes que me llamaron la atención aquí, primero, que es muy repetitivo para nosotros, pero es ver a Dios en el amor y no en el dolor. Yo creo que eso es importante. Pero también me cuestiona porque cuando uno va a las comunidades, uno percibe que pareciera que fuera en el dolor, en el mismo dolor y el mismo sufrimiento es que la gente percibe el amor. Ahora, ¿cómo separar eso? No lo logro entender, pero con las comunidades que más sufren, uno ve ese amor en ese dolor de ellos. Y creo que ahí nos enseñan los libros un poco la experiencia del Dios crucificado en el hombre, y que lo transmite en el amor de vivir cada día esperanzado en un mundo mejor a pesar de tener dolor. Ahora, ¿cómo vamos a luchar frente a la formación que tiene mucha gente? Porque nuestros hermanos curas muchas veces le han dado esa formación. Dios en el sufrimiento, que es cierto, el amor de Dios está allí, pero lo percibimos más en el amor. Lo otro es lo del monoteísmo que expresó el compañero. Yo creo que ahí en el monoteísmo eso nos permite como encerrarnos a nosotros. Hay una pluralidad religiosa del hombre cotidiano que a veces no es monoteísta, pero tiene una experiencia de Dios que nos permite descubrir a ese Dios amor
que Jesús nos mostró en su vida cotidiana. De verdad, quiero agradecerte esa riqueza de transmitirnos que Dios no es el causante del mal. Y muy atinadamente, como han dicho, y me gustó como dijiste, bueno, hay que buscar a un psicólogo, hay que buscar orientación psicológica cuando realmente tenemos eso. Y yo creo que ahí está la riqueza, ¿no? Aceptar que Dios es amor, parece una palabra repetitiva, pero la gente lo va descubriendo en la cotidianidad o en la sencillez de la vida. Y yo creo que ahí está, y la cotidianidad de la vida de ellos es el dolor, y que se transmite el amor. ¿Cómo conjugar el dolor y el amor? Sería mi pregunta. Gracias. Tengo una pregunta para Ariel. ¿Cómo interpretar en el Padre Nuestro, líbranos del mal? Eso solamente, gracias. A ver, yo lo que creo es que, ¿cómo puedo decirlo de una manera sin que nos pongamos nerviosos? Creo que tenemos que eliminar la forma como rezamos. Nosotros rezamos pidiéndole a Dios, y a Dios no se le puede pedir nada. Vuelvo a decir, pedirle a Dios algo es faltarle al respeto. Si mi madre se enferma y yo le pido a Dios que la cure, lo que le estoy diciendo a Dios es que a Él no se le ocurriría curarla. Pero como yo ahora le pido, ahora Dios sí la va a curar. Entonces, yo soy más bueno que Dios. Yo soy mejor que Dios. Yo estoy mejorando la versión de Dios que existe. Y si mi hijo viaja y le pido a Dios que lo proteja, entonces yo soy más bueno que Dios. A Dios no se le hubiera ocurrido eso, pero como yo ahora le pido, entonces Dios lo va a hacer. Todo eso es ofensivo para Dios. La oración de petición es ofensiva para Dios. Es una falta de respeto a Dios. Yo cuando descubrí esto, a mí me hizo mucho bien, mucho bien. Yo recuerdo, pongo siempre el ejemplo de mi madre porque yo vivo con mi madre tiene 88 años, vivo con ella, así que, y me acuerdo que a veces, por ejemplo, se enfermaba mi madre, yo me iba a dormir y antes de dormir rezaba y le pedía a Dios que la cure y me quedaba dormido. Y a las 2 de la mañana me despertaba y decía, uy, puedo pedir un poquito más, y volvía a pedirle a Dios, curala, Señor, curala, y me quedaba dormido. Y a las 4 de la mañana me despertaba y digo, uy, todavía lo puedo presionar a Dios un poquito más, y lo presionaba con oración. Y ahora digo, pero ¿qué Dios tengo en la cabeza? Que hay que presionarlo con oraciones, que hay que pedir para que Dios modifique. Ese Dios no existe. Y el día que eliminé la oración de petición, no saben la paz que me dio. ¿Por qué? Porque descubrí que Dios todas las mañanas, cuando yo me levanto de la cama, Él ya ha hecho todo lo que podía hacer, pero no puede hacer más. Dios no puede actuar en este mundo independientemente de nosotros. Ya San Ireneo en el siglo II decía, la providencia de Dios es el hombre. No existe la providencia de Dios sola, no existe. Entonces, yo no le puedo pedir a Dios que haga nada porque no lo va a hacer. Solamente nosotros podemos obrar y nadie más que nosotros. En la parábola del buen samaritano, hay un hombre que está caído, pasa un sacerdote, lo deja tirado, pasa un levita, lo deja tirado, pasa un samaritano, ¿y quién lo ayuda? ¿Dios? No, lo ayuda el samaritano. ¿Y por qué Dios no lo ayudó a este hombre? Y porque si el samaritano no se apiadaba, ni Dios lo puede ayudar. O sea, Dios no puede hacer lo que nosotros no podemos hacer. Y entonces, pedirle a Dios cosas, vuelvo a decir, es ofensivo e irrespetuoso para Dios. Creo que tenemos que modificar esta forma de oración. Y ahora, volviendo a lo que Enrique preguntaba, ¿y qué hacemos con el Padre Nuestro? El Padre Nuestro son 7 peticiones. ¿Y por qué Jesús nos dice que hay que pedirle a Dios y que hay que insistir pidiéndole a Dios y cuenta parábolas donde, como la viuda insistente, que hay que pedir y que pedir? La respuesta sería esta, porque Jesús era judío. Y los judíos, la única forma de oración que tenía un judío era la petición, era la forma por excelencia de oración porque mostraban la total dependencia que había. Y Jesús era un judío del siglo I.
y se comportaba en ese aspecto como un judío del siglo I. Si hoy existiera Jesús, si hoy viniera Jesús, no nos enseñaría a pedir, porque la teología ha evolucionado, pero en aquel tiempo, hace 2000 años, Jesús tenía que enseñarnos a pedir porque era judío y tenía esas limitaciones de un judío. Entonces en el Padre Nuestro nos enseña a librarnos del mal, a darnos el pan de cada día y todas estas cosas que hoy entendemos que no se le puede pedir a Dios. Lo que tenemos que hacer es abrirnos. Eso no significa que no podamos rezar. Yo a veces cuando digo esto, la gente me dice, entonces no hay que rezar. Y ahí me doy cuenta lo vergonzoso de nuestra oración, que para lo único que sirve es para rezar, para pedir. No sabemos hablar de otra manera con Dios que no sea pedirle. Yo me paso horas hablando con Dios sin pedirle nada. Me encanta hablar con Él, me encanta sentirme escuchado por Él, sentirme interpelado. Le cuento cómo es mi día, le cuento qué estoy haciendo, le cuento mis proyectos, pero no le pido porque sé que Él ya me ha dado todo lo que me puede dar y me está dando lo que me puede dar y me sigue dando cada día sin que yo le pida. Si Dios necesitara que yo le pida, yo soy más bueno que Dios y ese Dios no existe. Por eso, el día que los 1.800 millones de cristianos que somos en el mundo dejemos de pedirle a Dios cosas y nos pongamos a hacer nosotros, esto va a ser un paraíso. Pero toda la gente está encerrada en la iglesia pidiendo y pidiendo y pidiendo y pidiendo que Dios haga lo que tenemos que hacer nosotros. Que marean a Dios. Miren, estoy viendo muchas preguntas en el chat que tienen que ver prácticamente con introducción a la Biblia. Y aquí entro el comercial. La próxima semana hacemos introducción a la Biblia. Y me extraña realmente de personas que están haciendo este tipo de preguntas porque ya han pasado una formación bíblica. No pueden sacar ustedes un texto del siglo I y traerlo a la actualidad. Eso se lo dejan a las personas que hacen la lectura fundamentalista, a las personas de otro índole. Necesitamos también ir creando esta cultura bíblica. Lamentablemente, cuando se nos presentan conferencias de este tipo, donde se nos reta a cambiar nuestra fe o nuestro lenguaje, nuestra relación con Dios, la gente se espanta. Yo les aseguro que si anunciáramos, sacamos demonios, vendemos el agua bendita que les trae, no sé, el último ángel del Apocalipsis, aquí tendríamos miles y miles de seguidores. Pero cuando se les trata como personas maduras, la gente no quiere salir de su zona de confort. Y es triste, es lamentable que uno vuelva a repetir el mismo discurso, y ahí están duro, duro y duro. Así que, hermanos, hermanas, abran su mente, efatá. Fernando. Yo quería decirles muchas gracias al doctor Ariel y yo voy por la misma línea del profesor Hugo que habló hace poco, cuestión del lenguaje. Y muchas veces se ha hablado que hay que repensar lo que va a pasar en el futuro. Yo digo que hay que saber adaptarnos. Y una de las maneras, yo les voy a contar una vivencia. Estuve en una celebración de un responso por una persona fallecida, un hondureño que lo encontraron muerto en un parque. Y yo le decía a la gente, ¿cómo podemos consolar a las personas si no podemos ni darnos un abrazo? Si no podemos ni dar un apretón de manos por lo de la pandemia. Yo les decía que es saber adaptarnos a esta situación. Y una de las maneras que les decía era no utilizar palabras gastadas. La cuestión del lenguaje, ¿no? Siento mucho lo que estás pasando. No lo puedes sentir porque a ti no se te murió tu hijo. Entonces yo decía la importancia de utilizar los textos bíblicos para poder dar esperanza, consuelo a la gente. Yo soy la resurrección y la vida. Que esta palabra te llene de consuelo en este momento. Que eso vale más que decirte, te voy a dar un abrazo y no lo puedes dar en ese momento. A veces no nos adaptamos a esa circunstancia. Yo he venido para que tengan vida y la tengan en abundancia. Qué bonito reconforta esta misma palabra, que no es una palabra rebuscada, es una palabra del Evangelio, y que creo que tendríamos que empezar a utilizar aún más los textos bíblicos hasta para momentos donde la fe se nos tambalea, como en la muerte de un ser querido. Gracias. Muy bien. Giselle.
Gracias primero, Padre Ariel, porque definitivamente esta exposición me ha corroborado, reafirmado mis creencias. Ese es el Dios en el que yo creo. Y solo creo que tenemos un gran reto como sacerdotes, como laicos y laicas que tienen pastorales, que tienen grupos, porque nos toca a nosotros dar a conocer esa imagen de Dios. Es todo un reto porque vamos a tener mucha gente que todavía no piensa así, y como lo dijeron ustedes ahora muy bien, si nosotros mismos a veces echamos para atrás, ¿verdad? ¿Qué cambio de mentalidad, qué cambio de lenguaje tenemos que tener para que realmente podamos empoderarnos de esa imagen de Dios y darla a conocer? Así que muchísimas gracias. Yo estoy fascinada. Muchas gracias. Ya tienes otro amor. Vas a dejar a tu casa por el doctor Ariel Álvarez. ¿Algún otro comentario, pregunta? Por ahí nos estaban preguntando que la pregunta más difícil de esta noche, tarde, es ¿cuándo vamos a tener otra vez al maestro Ariel Álvarez? Sí, buenas noches. Araceli Martínez. Sí, fíjese, estuve muy atenta escuchando la clase del señor Álvarez. A mí pasó una situación ahorita que escuché dos párrocos que tenían que dar la homilía porque los papás habían dejado un niño en el carro y desafortunadamente el niño falleció. Yo iba saliendo y escuchaba a los dos párrocos que se hicieron el cuestionamiento. ¿Qué palabra se le puede dar a estos padres? Entonces, yo quisiera saber con su conocimiento y su forma de ser, que se ve que es muy amable el señor Álvarez, ¿qué palabras se le pueden dar a unos padres que quizás en ese momento se sintían tan culpables de lo que estaba pasando? Si Dios es amor con palabras, ¿qué palabras se le pueden dar a esos padres? La verdad que no sé qué respuesta hay que dar al dolor. Sí sé lo que no se debe decir nunca, que es voluntad de Dios y que Dios lo ha permitido y que Dios lo ha querido por algo mejor. ¿Qué se debe decir? No lo sé. ¿Qué no se debe decir? Sí lo sé. Y lamentablemente lo primero que se nos ocurre cuando vamos a alguien que está con un dolor es apelar a Dios y meterlo como sea a Dios de alguna forma, y con eso a veces terminamos dañando más. A veces no hay palabras, y cuando no hay palabras no hay que crearlas ni inventarlas. A veces simplemente con el silencio, con la compañía, con el abrazo, con la ternura, pero muchas veces no hay palabras porque no hay palabras que expliquen el dolor ni que consuelen el dolor. El dolor es una situación que necesita un proceso, eso lo sabe todo psicólogo, tiene sus etapas, sobre todo cuando es un dolor, un sufrimiento que afecta mucho la parte emocional de la persona. Hay que cubrir ciertas etapas que se necesitan y para eso hace falta tiempo. No se puede inmediatamente, cuando una persona está recién dolorida, hacerla razonar y pensar, porque no entra la razón ni las ideas en ese momento. Entonces hay que respetar también eso y bueno, no crear palabras cuando no hay palabras. Si no hay palabras, no hay. Pero el amor se lo puede expresar de otras formas que no sea con palabras. Hay otros lenguajes también. ¿Puedo un poquito? Yo me he tocado, soy médico y conozco a Ariel, ha estado aquí en Valdivia, y cuando he tenido pacientes a los cuales he tenido que dar algún consuelo grande, lo primero que hago es cerrar mis ojos, hacer una pequeña oración. Espíritu del Señor, aquí estoy, úsame. Y es increíble. Sola la palabra sale y consuela. Eso solamente. Muy bien, bueno, el tiempo se nos está terminando. De verdad, en la próxima semana les vamos a mandar por allí la propaganda para el curso que vamos a estar dando de Sagradas Escrituras, Introducción a las Sagradas Escrituras. Es básico, pero por las preguntas que están dando aquí, parece ser que mucha gente lo necesita.
También estamos reflexionando el Evangelio los jueves, por si alguien está interesado, interesada, es reflexionar el Evangelio dominical, y justamente el Evangelio de la próxima semana es que tomen su cruz. Esos textos tan abusados a veces, el que quiera seguirme, que se niegue a sí mismo. Y el pueblo latinoamericano ha cargado cruces inútiles, y cruces que no llevan a la salvación no se deben de cargar. No somos seguidores de un masoquismo, no hemos hecho un fetiche a Dios. Eso es muy bueno. Entonces, los jueves. Y también tenemos algunas otras sorpresas, y por ahí vamos a tener otra vez, con el favor de Dios, si el Padre nos lo permite, Ariel, si después él quiere seguir participando, aquí lo vamos a tener. Muchas gracias, y recuerden que somos la Pastoral Bíblica Claretiana de los Estados Unidos, y ha sido un gran placer compartir, acompañar y, bueno, nutrirnos en la fe. Gracias, Ariel, que Dios te cuide. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Muchas gracias. Una bonita oportunidad. El video después lo vamos a... Luego. Gracias, Ariel.